Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con otro tema importante, trascendental para esta revelación espírita, como es cuáles son la naturaleza de las penas y de los goces futuros según el espiritismo. Entonces, para iniciar, como siempre, vamos a elevar nuestro pensamiento, a pedirle a Dios que nos proteja, que nos guíe, que haga nuestro verbo fluido, que podamos expresar todo de la mejor manera, esto que nos informan los espíritus superiores para la humanidad de hoy y de mañana. Gracias a todos los encarnados y no encarnados que están presentes y por todos aquellos que puedan ver en el futuro esta grabación, lleguen todas estas informaciones a su mente, a su alma, a sus emociones y que puedan dar frutos. Gracias y que así sea. Bien, entonces vamos esta es una continuación de un tema que es la nada y la vida futura. Pero como fue bastante extenso ese tema que aparece allí en el libro de los espíritus, entonces dejamos esta parte que se llama naturaleza de las penas y goces futuros como una charla aparte para complementar ese capítulo del libro de los espíritus. Todo este charla está basada en las preguntas y las respuestas del libro de los espíritus. Mi nombre es Abel Prasca Ortega, soy el presidente de FUSENDA, la Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor. Ya desde el 2019 soy secretario de FESDAT, la Federación Espírita del Atlántico. Y bueno, vamos entonces a iniciar sin más pausa esta charla, y lo que nos dice, lo que le pregunta acerca de esto Allan Kardec a los espíritus superiores es en la pregunta 965 del libro de los espíritus, si los pesares y goces del alma después de la muerte tienen algo de material. Bueno, como se sabe que después de la muerte del cuerpo físico dejamos el cuerpo físico aquí en la tierra y partimos con nuestro cuerpo espiritual o periespíritu. Entonces es una pregunta lógica, ¿no? Si los pesares o goces que vamos a tener nosotros en el mundo espiritual tienen algo de material. ¿Cuál es la respuesta que nos dan los espíritus superiores? No pueden ser materiales o materialistas, ya que el alma no es de naturaleza material. Lo dice el buen sentido. Esas penas y placeres no tienen nada de carnal y sin embargo son 1000 veces más vivos que los que experimentáis en la tierra, porque el espíritu, una vez desprendido del cuerpo, es más sensible. La materia no embota ya sus emociones. Entonces, fíjense que de paso sus sensaciones, de paso además de que nos explica cómo son esas penas y goces en el mundo espiritual, nos explica también que cuando estamos nosotros, que somos espíritus encarnados aquí en la tierra, nuestros sentidos y nuestras sensaciones están embotadas, o sea, bloqueadas, menos sensibles por el cuerpo físico. En el mundo espiritual no es así, ¿sí? Porque ya no tenemos la caparazón, ¿sí?, de nuestro cuerpo físico. Y por eso también, y vale la pena aquí anotar esto, que es una campaña de todo el movimiento espírita en contra del suicidio. Por eso es que le decimos a las personas que tienen esas tendencias, esos pensamientos suicidas, que no van a ganar nada, porque si se quitan el cuerpo en forma violenta por sí mismo, las sensaciones
desagradables del suicidio les van a continuar en el mundo espiritual, y por eso, en vez de solucionar un mal, pues se agrandaron ese mal, porque las sensaciones, los sufrimientos, las depresiones que tenemos, que sentimos aquí donde estamos encarnados, se multiplican en el mundo espiritual. ¿Ok? Entonces, muy importante este tema también. Bien, dice en la 966, ¿por qué concibe el hombre acerca de los pesares y goces de la vida futura una idea muchas veces tan grosera y tan absurda? Respuesta: la inteligencia que no está aún lo bastante desarrollada. El niño comprende de igual que el adulto, es una pregunta que hacen los espíritus en esta respuesta. Además, ello depende también de lo que se les haya enseñado. En eso precisamente reside la necesidad de una reforma. ¿Sí? Somos lo que nos educan, lo que nos forman, los que nos capacitan. Entonces, he ahí la necesidad, pues, de reformar todas estas enseñanzas con respecto a la conformación del hombre y qué somos después de la muerte del cuerpo físico. Entonces, hay una ignorancia, hay un analfabetismo espiritual de lo que somos después de la muerte. Hay que decirlo así, somos analfabetas la mayoría de las personas que buscamos una explicación, los espiritualistas en general, los miembros de muchas religiones incluso, nos tienen bien claro qué es lo que pasa con nosotros después de la muerte de nuestro cuerpo físico. Estamos casi que al nivel de Nicodemo, allá cuando no entendía, cuando Jesús le respondía que os era necesario nacer de nuevo. Lógicamente, a excepción de los espíritas, que sí tenemos bien claro este concepto y que lo estamos repasando en el día de hoy, y que tenemos que procurar divulgar con todas nuestras energías, todas estas enseñanzas, para que menos personas lo ignoren. Dice, vuestro lenguaje es sobremanera incompleto para que pueda expresar lo que está fuera de vosotros. De ahí que hayan sido necesarias las comparaciones, y esas imágenes y figuras las habéis tomado por la realidad. Pero a medida que el hombre se esclarece, su mente va comprendiendo aquellas cosas que su lenguaje no es capaz de traducir. Entonces, en esta respuesta, prácticamente nos da una justificación de por qué Jesús, por ejemplo, hablaba en forma de parábolas y hablaba de las llamas del infierno, ¿sí? Porque en esa época, pues, todavía la inteligencia no estaba tan desarrollada, las emociones no estaban tan desarrolladas, y había que hablarle con ese tipo de imágenes fuertes. El error está en tomar todas esas imágenes, esas parábolas al pie de la letra, porque no era para eso, no era para tomarlas al pie de la letra, sino para crear un mensaje, un concepto de la penalidad del hombre vicioso y del goce del hombre justo. ¿Ok? Entonces, para eso era el objetivo de esas imágenes, y no se debían tomar al pie de la letra, que es en lo que se ha convertido todas estas dogmas que tienen muchas iglesias de cómo es nuestra vida futura, ¿verdad? Pero bueno, Jesús prometió un consolador, un espíritu de verdad, que iba a decirnos todo y que iba a recordar sus enseñanzas. Entonces, en este momento, este es el consolador prometido por Jesús, esta revelación espírita con estas 1019 preguntas y respuestas del libro de los espíritus, y tantas otras obras que se han venido a lo largo desde 1857 han venido publicando. Entonces nos esclarecen todas esas enseñanzas
de cómo es la vida en el más allá. Bien. La pregunta 967 dice, ¿en qué consiste la dicha de los espíritus buenos? Respuesta, en conocer todas las cosas, en no tener odios ni celos, envidia ni ambición, ninguna de las pasiones que labran la infelicidad de los hombres. El amor que les une es para ellos fuente de una aventura suprema. No experimentan las necesidades, padecimientos ni angustias del vivir material. Son dichosos por el bien que realizan. Por otra parte, la felicidad de los espíritus es siempre proporcional a su grado de elevación. Bien, es verdad que solo los espíritus puros gozan de la dicha suprema, pero todos los restantes no son desgraciados, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir también cómo es la dicha de los espíritus o de los hombres buenos aquí en la tierra. Yo creo que serían todas estas mismas cualidades, ¿verdad? Cero ambición, cero celo, cero envidia. Eso es lo que hace la felicidad del hombre en la tierra. Luego también lo hace, después de la muerte, esas mismas emociones positivas es lo que le da al ser esa dicha. La acción del bien. Dice, son dichosos por el bien que realizan. ¿Ya? Los mismos espíritus dicen que los espíritus que van avanzando son menos materializados o son más desmaterializados. Entonces, la materialidad nos da ciertas zozobras, nos da ciertas angustias, ¿sí? Que los espíritus cuando van avanzando se van desprendiendo de esas angustias, de esas zozobras, de las cosas materiales, ¿sí? De los apegos materiales. Entonces, a pesar de que la dicha suprema, digamos, es la de los espíritus puros que ya no tienen que reencarnar más, sin embargo, hasta llegar allá, a medida que vamos avanzando, vamos teniendo unos estados cada vez más plenos de nuestra existencia. Entonces, como dice otro pasaje del libro de los Espíritus, somos muy buenos para recrear las angustias de los seres que pasan con aflicciones al más allá, pero no hemos sido todavía lo suficientemente creativos para imaginar cómo es la dicha de los buenos. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del principio que del fin. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, vamos entendiendo mejor cuál es la bienaventuranza a la que se refiere Jesús cuando hacemos el bien aquí en la tierra. Bien, es una continuación de esta respuesta. Dice, entre los malos y los perfectos hay infinidad de grados, ¿sí? En que los goces son relativos al estado moral. Los que se hallan lo bastante adelantados comprenden la felicidad de los que han llegado antes que ellos mismos y aspiran a conquistarla. Pero es para ellos un motivo de estímulo y no de envidia. Ahí está la diferencia del espíritu que no ha avanzado del espíritu que está atrasado. El atrasado es el que se estanca en la envidia y sabotea al que está mejor. El avanzado es el que admira, digamos, la superación de los otros y para ellos es un estímulo. Esa es la actitud, el cambio de la actitud de los que están en el bien y de los que están en el mal. ¿Ok? Y por lo tanto, de rebeldía, porque no querer avanzar es rebeldizarnos en el mal, ¿sí? En la inferioridad. Bien se comprende que de ellos mismos depende lograrla. Y con este objeto trabajan, pero lo hacen con la calma de la conciencia limpia y se sienten afortunados por no tener que sufrir lo que los malos padecen. Entonces, se comprende todavía lo que se tiene que avanzar, pero sin angustias. Porque si tenemos angustias, entonces ya no tenemos un equilibrio, ya no tenemos una paz, ya no tenemos una tranquilidad, sino que tenemos que tener esa calma de conocer
que todos vamos a llegar, que todos vamos a avanzar, que es cuestión de tiempo, que es cuestión de esfuerzos, pero que no podemos tampoco saltar de uno solo, ese tiempo y ese espacio que nos corresponde ir caminándolo poco a poco, ¿no? Poco a poco, pero sin prisas, pero sin pausa, como dice el dicho, sin prisa, pero sin pausa, porque es que si tenemos prisa, ya tenemos angustia, ya tenemos zozobra, ¿sí? Entonces, no, como dicen por ahí, el que sabe para dónde va no tiene prisa, no tiene prisa. Entonces, tampoco el engaño de que somos reencarnación, reencarnamos, así que no, ese cambio yo lo puedo dejar para otra reencarnación, no, tampoco porque estamos entonces desaprovechando un tiempo precioso y rendiremos cuenta, como en la parábola del talento, Dios le pide cuenta a todos sus discípulos que se le ha entregado una oportunidad para avanzar y no lo han querido hacer. ¿Ok? Bien, entonces la 968 dice, incluid vosotros la ausencia de necesidades materiales en el número de las condiciones de la felicidad para los espíritus, pero la satisfacción de tales necesidades no constituye para el hombre una fuente de goces. Es decir, que si vamos ya perdiendo el apego a la materia, entonces vamos por eso a dejar de tener goces. ¿Qué responden los espíritus? Sí, los goces del animal, ¿sí? Entonces vemos que realmente la desmaterialización de los espíritus, el avance, el progreso, va acorde con esa depuración del alma, y entre menos materiales sean nuestras necesidades, más nos acercamos a la angelitud, que es nuestro futuro, que es nuestro destino, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios y debemos ser esos discípulos, esos súbditos, esos ministros, unos ángeles, no en el concepto tradicional de la palabra ángel, sino esos espíritus puros, ministros de Dios, que recorremos el universo cumpliendo su voluntad. Entonces, el hecho de que nos desmaterialicemos o sea, el que se desmaterializa, el que avanza, no va a extrañar la materialidad, porque es acercarse a los goces del animal, esas satisfacciones netamente materiales. En cambio, cuando no puede satisfacerlas, se truecan en una tortura. Claro, y eso pasa con muchos espíritus todavía apegados a las cosas materiales, que en el mundo espiritual anhelan todos los vicios, todos los goces que tuvieron, no comprendiendo todavía que su futuro, su destino es diferente, ¿sí? Es el de superar todos esos goces materiales. Entonces se han quedado estancados ahí. ¿Qué hay? 969. ¿Qué hay que entender cuando dicen que los espíritus puros se hayan reunidos en el seno de Dios y ocupados en entonar alabanzas al Creador? Esta es otra imagen de lo que son los goces de los justos, ¿sí? Siempre se ha pintado a los ángeles, pues, alabando a Dios. Entonces, ¿qué se debe entender por eso? Le pregunta Kardec a los espíritus superiores. Responden, es una alegoría que pinta la comprensión que ellos tienen de la perfección de Dios, porque le ven y le comprenden, pero como tantas otras, no hay que tomarlas literalmente. Todo en la naturaleza, desde el granito de arena, miren qué bonito, todo en la naturaleza, desde el granito de arena, canta. Esto es, proclama el poder, la sabiduría y la bondad de Dios. Qué hermosa esta última frase, ¿sí? Mucho más los espíritus que se han acercado por su perfección relativa a Dios, pues le comprenden, ¿sí? Y por lo tanto se regocijan de haber llegado a ese punto de comprenderle y de ser sus ministros, sus emisarios, sus mesías, sus enviados, ¿sí?
Entonces, es una figura de eso, de estar en el seno de Dios y pues adorarle. Indudablemente que la adoración es una ley de la naturaleza, como aparece en el libro de los Espíritus, y desde los más salvajes hasta los más elevados adoran a Dios. Pero miren qué bonito, desde el granito de arena y todas las obras de Dios le cantan, le adoran, ¿no? Los pájaros, la brisa, los árboles, el mar, el río, todo eso, el sol, todo a su manera proclaman un cántico del Dios, al Dios creador, ¿cierto? Entonces, mucho más aquellos espíritus que se acercan a esa perfección absoluta que es Dios, y ellos pues llegan a una perfección relativa, nunca pudiendo igualar la perfección absoluta de Dios. Solamente Dios es perfecto en todas, en forma absoluta. Bueno, si continúa la respuesta, pero no creas que los espíritus bienaventurados estén en contemplación por toda la eternidad. No estén en contemplación por toda la eternidad. Sería una dicha estúpida y monótona. Y sería además la felicidad del egoísta, puesto que su existencia constituiría en una inutilidad sin término. Esos espíritus no padecen ya las tribulaciones de la vida corpórea, y ello de por sí significa un goce. Además, según hemos dicho, conocen y saben todas las cosas. Emplean con provecho la inteligencia que han adquirido para ayudar al progreso de los otros espíritus. Eso es su ocupación y al mismo tiempo un placer. Fíjense ustedes que no se van a quedar ellos solamente adorándole a Dios y contemplándolo y cantándolo, porque eso sería más bien una inutilidad. Y entre más avanzado son los espíritus, tienen esa noción del aprovechamiento del tiempo. Fíjense ustedes, por ejemplo, los ejemplos que nos presenta el libro Nuestro Hogar, ¿sí? Que en nuestro hogar hay un horario de trabajo para todos los espíritus, así como aquí en la tierra, y muy parecido a lo que es en este momento el horario laboral de aquí de Colombia, que son 48 horas semanales. 8 horas diarias por 6 días a la semana, son 48 semanales, y máximo unas 4 horas extra por día. Eso llevaría a 72 horas semanales, digamos de lunes a sábado. Y todos tienen, los espíritus, obligatoriamente un día de descanso. El único que no toma ese día de descanso es el gobernador de esa ciudad espiritual, Nuestro Hogar. Ese día no lo descansa. Es uno de los espíritus más superiores de los dos espíritus que tienen más superioridad ahí en esa ciudad espiritual, Nuestro Hogar, junto con la ministra veneranda. Son los únicos que han podido visitar a Jesús en la morada donde Jesús vive. Pero todavía no es un espíritu perfecto. Sin embargo, fíjense, ni siquiera el día de descanso se lo toma, porque no lo necesitan. Ahora mucho más los espíritus puros, que ya no necesitan nuevas encarnaciones, pues no pierden el tiempo no lo pierden. Así que ese concepto que tienen todavía muchas personas, descansa en paz, cuando hablan de nuestros fallecidos, pues ya sabemos los espíritas que nosotros no podemos repetirlo, porque después del mundo espiritual no descansamos. Más bien decir, trabaje en paz, ¿sí? Estudie en paz, sirva en paz, pero descansar no. Solamente un día a la semana, eso sí. Entonces, y ayudar a los demás, ¿no? Ayudar, ¿sí? El hecho de no vivir los padecimientos de las situaciones materiales, porque ya las han superado, es un goce, pero sobre todo es la actividad en el bien, ayudar a los hermanos que están retrasados.
También otro ejemplo, pues, de tantas cosas que hemos oído en conferencias, en libros, es el caso del doctor Becerra de Meneses, un importante espírita brasilero que pudo ser promovido a una morada espiritual muy superior y que pidió 200 años de plazo para seguir trabajando aquí, ayudando a sus hermanos de la tierra en este proceso de transición planetaria, ¿sí? Transición de un mundo o de un planeta de expiación y prueba a un mundo de regeneración. Entonces, repito, ha podido él ya estar en otras esferas más avanzadas porque se lo ha ganado, sin embargo, ha querido quedarse trabajando por sus hermanos de la tierra. Es algo totalmente digno de admirar y de imitar también. Esto que ha hecho el doctor Becerra de Meneses, que continuamente se está manifestando por medio de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, lo hizo mucho para la pandemia y constantemente pues él está dando esos mensajes de parte de la espiritualidad superior. Bien, de los espíritus espíritas, como dice él. Bien, la pregunta 970, ¿en qué consisten las aflicciones de los espíritus inferiores? Respuesta, son tan variadas como las causas que las han producido. Ya acabamos de hablar de los goces de los espíritus superiores, ahora vamos a ver las aflicciones de los espíritus inferiores. Entonces, son tan variadas como las causas que las han producido y están en relación con el grado de inferioridad, así como los goces lo están con el grado de superioridad. Pueden resumirse así: envidiar todo lo que les falta para ser felices y no poder obtenerlo, ver dicha y no hallarse en condiciones de alcanzarla, pena y envidia, cólera y desesperación que les impiden ser dichosos, remordimientos y ansiedad moral indefinible. Desean todos los placeres y no pueden satisfacerlo, y es todo lo que los atormenta. Entonces, así como los espíritus buenos tienen goces, los espíritus inferiores tienen aflicciones, no porque necesariamente alguien se dedique a afligirlos, sino porque todavía no tienen la paz, el equilibrio, sufren la envidia, anhelan las cosas materiales, ¿sí? Anhelan los vicios, las pasiones que les dio la carne, y al no poderla satisfacer porque ya está en el plano espiritual, entonces sufre mucho de esa ausencia de esos vicios y de esos placeres, que lo que hacen es embrutecernos, materializarnos cada vez más. Entonces, la dicha que tienen los espíritus superiores por desmaterializarse es la aflicción que tienen los espíritus inferiores por no poder satisfacer la materialidad. Entonces cada quien está en su nivel evolutivo. Ellos también ascenderán cuando pues se convenzan, cuando trabajen para ello. Está en sus manos, que es lo maravilloso que nos trae esta revelación. Está en nuestras manos avanzar, estancarnos, porque nadie retrocede. En rigor, tú nunca vas a perder lo que has aprendido, te estancas. Pero el solo hecho de no avanzar ya es signo de inferioridad, porque Dios quiere que siempre estemos avanzando. 971. ¿Es siempre provechoso el influjo que ejercen unos espíritus sobre otros? Respuesta, el de los espíritus buenos siempre es beneficioso, ni hace falta decirlo. Pero los espíritus perversos tratan de apartar de la senda del bien y el arrepentimiento a aquellos a quienes creen susceptibles de dejarse arrastrar, y a los que muchas veces han incitado al mal durante la vida corpórea. ¿Sí? Fíjense que hablamos de las obsesiones de encarnado a encarnado, de encarnado a desencarnado, de desencarnado a encarnado,
y de desencarnado a desencarnado, precisamente por esto que nos está explicando el espíritu superior aquí, que a veces los espíritus inferiores perturban a aquellos que han partido con apegos, ¿sí? Entonces les hacen una influencia magnética, le hacen una influencia perniciosa, porque ellos están en esa misma onda vibratorias. No lo hicieran si hubieran hecho el bien, escaparían, digamos, de esas vibraciones pesadas, negativas. Pero como hay una ley de afinidad, entonces se han hecho acreedores a esas compañías, digamos, no santas, que no los están ayudando, sino que los están atrasando un poco más. Pero también depende de ellos el salir de ese círculo, ¿sí? Pidiendo ayuda, cambiando, procurando mejorar, ¿sí? Pueden salir adelante. La 971A dice, así pues la muerte no nos libera de la tentación. Respuesta, no, pero la influencia de los malos espíritus es mucho menor sobre los otros espíritus que sobre los hombres, por no contar con la ayuda de las pasiones materiales de estos últimos. Fíjense qué diferencia tan buena, tan interesante lo que nos dice esta respuesta. Somos más influenciables los espíritus cuando estamos encarnados, ¿sí? Porque tenemos a mano, pues al estar encarnado, las pasiones materiales son más fuertes, ¿no? El sexo, la gula, el juego, los vicios del cigarro, bueno, ustedes conocen perfectamente. Entonces, el licor. Entonces somos más influenciables cuando estamos encarnados, somos menos influenciables cuando estamos desencarnados, es decir, de espíritu a espíritu es más difícil esa influencia negativa, pero es factible, completamente factible, pero es mucho más grande la tentación cuando estamos encarnados. Entonces ese es un factor positivo que como espíritus tenemos y en efecto, pues hemos visto muchas descripciones. Por ejemplo, en nuestro hogar, el momento en que André Luis sale del umbral, ¿sí? Cuando hace una oración de corazón y es rescatado de esa zona purgatorial por esos trabajadores de Jesús, ¿sí? Que lo llevan en una camilla a nuestro hogar, a esa ciudad espiritual donde él se recupera, porque ya esos 8 años que pasó en esa zona purgatorial, pues hicieron que se sensibilizara más su alma y pidiera esa ayuda. A pesar de que su madre estaba mucho más avanzada y oraba continuamente y estaba también continuamente pendiente de él, pero él tenía que vivir su proceso de verdad querer él esa ayuda, ¿sí? Nuestros seres queridos, así estén mucho más avanzados que nosotros en el mundo y con todas las posibilidades de ayudarnos, no pueden trazar ciertos límites que la prudencia, que el orden del mundo espiritual superior les dice que tienen que esperar que ese espíritu que está sufriendo, pues realmente desee salir de ese proceso. Entonces, es muy sabio todos esos procesos de ayuda en el mundo espiritual. No se le puede dar ayuda a aquel que no la pide, digamos así, o que no está todavía en condiciones, que no la desea, que no la extraña, y en ese caso, cuando ya ese espíritu la pide, la desea, entonces el cambio es mucho más fuerte, mucho más, el avance es mucho más real, genuino, sincero. Bueno, ¿cómo actúan los malos espíritus para tentar a los otros espíritus, puesto que no cuentan con el concurso de las pasiones corporales? Una pregunta lógica, ¿cierto? Una pregunta lógica. ¿Cómo hacerlos caer en tentación si ya no tienen el cuerpo material? Dice, si no existen las pasiones materialmente, siguen aún en vigencia en el pensamiento de los espíritus atrasados. Los malos fomentan esos pensamientos y empujan a sus víctimas
a lugares donde presencian el espectáculo que tales pasiones proporcionan, así como de todo aquello capaz de excitarla. Es decir, en el mundo espiritual hay de todo. Recordemos que el mundo físico es una copia mal hecha de lo que el mundo espiritual es y de lo que en el mundo espiritual hay. Entonces, si aquí hay cosas muy buenas, muy bonitas en el mundo material, pero hay también antros de perdición, así también hay en el mundo espiritual, antros de perdición y cosas muy sublimes, muy lindas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa aquí? Ellos no tienen ya el elemento material, el cuerpo físico, pero también ellos pueden ser auditorio extendido de aquellos antros que existen acá en el mundo material y ellos pueden presenciar todo lo que se dan allí, todas esas, la realización de esas pasiones bajas por parte de otros espíritus encarnados y de esa manera, pues, al ser observadores, al estar presentes allí también, de alguna manera, acordémonos de los procesos de vampirismo, que no es con la sangre, sino es con las energías. Entonces ellos pueden conectarse a todos aquellos encarnados que están haciendo pleno uso de su cuerpo físico y gozando de ciertos vicios, y de esa manera ellos en cierta forma absorben ciertas vibraciones que ellos están realizando, y eso pues en parte, no 100%, pero en parte sienten las sensaciones de esos goces, así no tengan el cuerpo material, que su cuerpo periespiritual además es bastante grosero, bastante materializado. Entonces, de esa manera ellos entonces disfrutan, no directamente, pero sino indirectamente, a través de ese encarnado que está gozando de esos vicios, indirectamente, absorbiendo esas energías, esas vibraciones, también ellos participan de ese espectáculo. Dice la 972, pero ¿para qué pueden servir esas pasiones si ya no tienen objeto real? Respuesta, en ello radica precisamente su tormento. El avaro contempla el oro que no puede poseer, el libertino las orgías en que no está en condiciones de participar, el orgulloso los honores que envidia y de los que no puede disfrutar. Entonces, es un goce y a la vez un tormento, porque es un espectador, ¿sí? No es un protagonista del hecho, simplemente lo mira como tercera persona, y eso se convierte en un tormento. Pero lo atrae ese espectáculo de todas formas. Entonces es un doble tormento. La atracción del espectáculo, la atracción de esa pasión y el no poderla, digamos, gozar en vivo y en directo. La 973 dice, ¿cuáles son los mayores sufrimientos a que pueden verse sometidos los malos espíritus? Los mayores. Respuesta, los mayores sufrimientos. Dice, no hay descripción posible de los suplicios morales que constituyen el castigo de ciertos crímenes. Incluso el que los experimenta tendría trabajo en daros una idea de ello. Pero seguramente el más espantoso es el pensamiento que le asalta de que será condenado irremisiblemente. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando aquí del mayor sufrimiento de los malos espíritus. ¿Y qué nos responde el espíritu? El creer que va a sufrir eternamente, ¿sí? La ignorancia de que esas aflicciones que él está viviendo van a tener un término, es el mayor de los castigos. Entonces, fíjense, el mismo mundo espiritual superior utiliza aún las situaciones
más lamentables que podemos tener acá en el planeta, como son la ignorancia tan grande. Yo acabé de decirle el analfabetismo espiritual que tenemos acerca de qué pasa con nosotros después de la muerte. Pero eso mismo lo toma en su provecho o en provecho de aquel que está sufriendo, y es el creer que va a sufrir siempre. Entonces, ¿por qué? Porque ese creer que va a sufrir siempre lo puede llevar a sensibilizar su alma en el grado de rebeldía en que se encuentra, ¿sí? Entonces, se convierte esto en un instrumento para que esa persona realmente se sensibilice y pueda pedir un cambio, una ayuda, ¿sí? Como pasa con muchos espíritus y como acabamos de narrar que pasó con André Luis, luego de pasar 8 años de dificultad allí en la zona del umbral. Bueno, aquí hay una nota de Allan Kardec, como siempre. Las notas de Allan Kardec pues son muy interesantes y complementan maravillosamente esas respuestas que dan los espíritus superiores. Dice, el hombre se forma acerca de las penas y goces del alma después de la muerte una idea más o menos elevada, según sea el estado de su inteligencia. Cuanto más ella se desarrolla, o sea, la inteligencia, tanto más se va depurando esa idea y desprendiéndose de la materia. Contempla entonces las cosas desde un punto de vista más racional. Cesa de interpretar al pie de la letra las imágenes de un lenguaje figurado, puesto que la razón más esclarecida nos enseña que el alma es un ser enteramente espiritual. Con ello, no está diciendo que no pueda ser afectada por las impresiones que solo obran sobre la materia. Pero de ello no se deduce de que esté libre de sufrimientos ni que no reciba el castigo de sus faltas. Entonces, la imagen, cada vez que nosotros vamos avanzando, nos vamos formando una idea más racional de lo que debe ser la vida en el mundo espiritual, ¿cierto? Fíjense ustedes, aquí mismo en la tierra, las leyes se reforman, las leyes son cada vez más compasivas, digamos. Antes apenas cogían a alguien, enseguida lo mataban, lo fusilaban, lo decapitaban, lo guillotinaban, ¿sí? Hoy en día cada vez más estas penas son menos absolutas, ¿sí? Y son más compasivas. Entonces, esa es la inteligencia del hombre. Entonces, asimismo, se va formando una idea más justa, más misericordiosa de cómo va a ser la misericordia de Dios, ¿verdad? La vida en el mundo espiritual. Y pues Dios también, precisamente a través de estas revelaciones parciales que se hacen de cuando en cuando en la humanidad, nos va, cuando el ser humano está preparado, nos va dando un nuevo mensaje donde cada vez más hay esa coherencia entre el amor de Dios y lo que nos espera en el mundo espiritual. Pero los espíritus rebeldes, ¿sí? E ignorantes, pues esta ignorancia le sirve aún por un tiempo de una especie de depuración, de castigo, para que más pronto den el paso hacia el bien. Continúa Kardec. Dice, las comunicaciones espíritas tienen por resultado mostrarnos el estado futuro del alma, no ya con carácter de teoría, sino como una realidad. Ponen ante nuestros ojos todas las peripecias de la vida de ultratumba, pero nos la muestran al mismo tiempo como secuelas perfectamente lógicas de la existencia terrena, y aunque desprovistas del aparato fantástico creado por la imaginación humana, no son por ello menos penosas para quienes hicieron mal uso de sus facultades. La diversidad de esas consecuencias es infinita. Más se puede afirmar en general
que cada uno es castigado por donde pecó. Así pues, unos lo son mediante la vista incesante del mal que realizaron, otros por los pesares y el temor, la vergüenza y la duda, el aislamiento y las tinieblas, la separación de los seres que les son queridos, etc. Entonces vemos aquí todo el conjunto de penas que sufren los espíritus que tienen algún tipo de culpa, algún tipo de error, ¿sí? Vergüenza, pesar, temor, aislamiento. Y principalmente cuando estamos en el más allá, pues quisiéramos encontrar a nuestros seres queridos, ¿sí? Y la separación de ellos, el vernos con gente extraña que está en las mismas condiciones que nosotros, pues es un motivo de indudable aflicción. Porque ya cuando encontramos a nuestros seres queridos, como el caso de André Luis, cuando vio a su madre allá en nuestro hogar, pues ya pues fue una especie de felicidad, ¿no? Temporal el haberla encontrado allá. Y pues fue un consuelo muy grande para toda esa separación la necesaria separación de nuestros familiares de la tierra, porque partimos al más allá y dejamos a nuestros seres que todavía no les había llegado la hora. Entonces es un consuelo muy grande. Entonces la separación de los seres queridos es algo que lo tenemos por un tiempo como un castigo. Y fíjense ustedes que en muchos libros la manera como muchos espíritus rebeldes se han reformado es por la visión de esos seres queridos, por la aparición de una madre, de un ser muy amado, ¿sí? Que le pide el cambio, que le pide la transformación. Ese es un mecanismo también importante que utiliza el mundo espiritual para vencer ciertas rebeldías. Se ha dado en varios libros. Muy bien. La pregunta 974. ¿De dónde procede la doctrina del fuego eterno? Respuesta. Es una imagen como tantas otras, tomada por realidad. La 974A. Pero el temor que suscita no puede tener un buen resultado. Ver si tal doctrina refrena a muchos, incluso entre quienes la predican. Si enseñáis cosas que más tarde rechazará la razón, causaréis una impresión que no será duradera ni saludable. Entonces, este es, como decíamos al principio, el resultado de tomar las cosas al pie de la letra, esas imágenes, esas enseñanzas de Jesús y de otros personajes de la antigüedad que presentaron un castigo para los equivocados, para que ese castigo y esas imágenes fuertes refrenaran esa acción de ellos, pues ya llega un momento en que no produce ningún resultado, ¿sí? Hoy en día, pues ya nadie creo que teme al diablo, que ya nadie teme al fuego del infierno. Entonces, se necesita dar otro tipo de información. Por eso vino esta revelación, a entregar una nueva información a la humanidad para que saliéramos de ese ostracismo, de ese apego a las cosas materiales, para que ilumináramos la mente, las emociones, los sentimientos, para que por nuestra propia cuenta camináramos hacia el bien, sin amenazas, ¿sí? De futuro, sino por la lógica y el raciocinio de esa herencia maravillosa que tenemos y que podemos cobrarla desde ya. No tenemos que esperar eternidades para cobrar esa herencia que es la felicidad, que es el amor, que es el progreso, que son los goces de que estamos hablando hoy aquí, cuando ya somos espíritus que están, que queremos avanzar hacia el bien. Inmediatamente vienen ya entonces los goces y quedan atrás las aflicciones. ¿Ok? Bien. Otra nota de Kardec. El hombre impotente para traducir sirviéndose de su lenguaje la índole de tales sufrimientos no ha encontrado comparación más vigorosa que la del fuego, porque para él el fuego es el tipo de suplicio más cruel
y el símbolo de la acción más enérgica. De ahí que la creencia en el fuego eterno se remonte a la más remota antigüedad y los pueblos modernos la hayan heredado de los antiguos. De ahí también que en su lenguaje figurado se refieren al fuego de las pasiones, arder de amor, de celos, etcétera. Entonces, el fuego fue la forma como se figuró lo más difícil, las penas más grandes en el mundo espiritual inferior, ¿sí? Como el caso de la parábola de Jesús con Lázaro y el mal rico, ¿sí? Que el mal rico le pedía al padre Abraham, porque Lázaro estaba en el seno del padre Abraham, digamos en el mundo espiritual superior, que Lázaro pues mojara y le diera un poco de agua para sofocar ese calor de esas llamas. Entonces, pero fue una forma de explicar el sufrimiento del hombre apegado a las pasiones, al goce egoísta, ¿sí? Y que no tuvo que ver con su prójimo, aquel goce de aquel que sufrió resignadamente, que era, en este caso, en esa parábola, era Lázaro. Entonces, es una parábola muy interesante que hay que estudiarla, que hay que analizarla, porque deja muchas enseñanzas. Y que, lógicamente, no se puede tomar al pie de la letra, ¿sí? Como nos los recuerda Kardec aquí. Bien. 975. Comprenden los espíritus inferiores la dicha del justo. Sí, sí la comprenden. Y es precisamente lo que les atormenta, porque comprenden que por su propia culpa están privados de ella. De ahí que el espíritu desprendido de la materia aspire después a una nueva existencia corpórea, porque cada vida, si es bien empleada, puede acortar la duración de ese suplicio. Entonces escoge las pruebas mediante las cuales podrá expiar sus faltas, porque sabedlo bien, el espíritu sufre a causa de todo el mal que ha hecho o del que fue causante voluntario, y así como por todo el bien que hubiera podido realizar y no hizo, y todo el mal que resulta del bien que no ha hecho. El espíritu errante no tiene ya el velo de la materia, está como si hubiera salido de medio de la niebla y ve lo que le aleja de la felicidad. Entonces padece más, porque comprende cuán culpable ha sido. Para él no existe ya la ilusión, ve la realidad de las cosas. Entonces, esta pregunta tan importante y esta respuesta tan importante es la razón por la cual nosotros no comprendemos muchas veces el por qué escogemos ciertas aflicciones, ciertas pruebas, ciertas expiaciones, porque eso no ha sido de improviso, eso ha sido con la ayuda de nuestros guías, eso ha sido planeado antes de encarnar. ¿Por qué? Porque vemos la dicha de los buenos, la dicha de nuestros seres queridos, nosotros queremos alcanzarles a donde ellos están y nos dan la fórmula. Bueno, tienes que tener una vida con estas situaciones, con estas pruebas, con estos trabajos, con estas tareas, y si la cumples bien, entonces vas a avanzar. Entonces, nadie cree que se ha colocado una vida de pruebas porque como espíritus pensamos diferente que como cuando estamos encarnados. Aquí no queremos sufrir, aquí no queremos llorar, ¿sí? Aquí no queremos que ninguna espina rasgue nuestras pieles, ¿verdad? En el sentido figurado, no tener dolores, no tener aflicciones. Pero como espíritus, si eso ayuda a nuestro adelanto, bienvenida sea, ¿cierto? Pero está el olvido del pasado, que es un
Es terapéutico porque si recordáramos todo lo que hicimos, o habría orgullo o habría humillación y no estaríamos más libres de actuar según nuestra conciencia que si recordáramos todo. ¿Ok? Entonces, pero sí se comprende la vida de bienaventuranza que tienen los justos y por eso precisamente nos hacemos unos retos, digamos así, unos retos para cada encarnación, para intentar alcanzar a aquellos que están más elevados que nosotros, ¿sí? Bien. Otra nota de Kardec. El espíritu en estado errante abarca por un lado todas sus pasadas existencias, ve por el otro el porvenir prometido y comprende lo que le falta para alcanzarlo. Así como un viajero que llegado a la cumbre de una montaña contempla la ruta que ha hecho y la que le falta recorrer para alcanzar su destino. Nunca estamos solos, siempre estamos asesorados por nuestros guías, el último guía de nuestra última existencia u otros guías, espíritus familiares que nos aconsejan. Casi siempre estamos asignados a una ciudad espiritual donde antes de encarnar hemos hecho amistades y nunca nos faltan esos amigos mientras que estamos acá encarnados, pero cuando regresamos a la patria espiritual, entonces ellos nos ayudan a hacer una retroalimentación de nuestra última existencia y lo que nos falta todavía para avanzar. Hay expertos allá que nos asesoran. 976. El hecho de ver a los espíritus que sufren no es para los espíritus buenos un motivo de aflicción y en tal caso, ¿qué ocurre con su felicidad si es turbada por ello? Respuesta. No se trata en modo alguno de aflicción, pues saben que el mal tendrá un fin. Ayudan a los otros a mejorarse y les tienden la mano. Esa es precisamente su ocupación y constituye para ellos un placer cuando tienen buen éxito. Es decir, los espíritus buenos comprenden y el que comprende no sufre. ¿Sí? Pero la siguiente sigue explicando esta. 976a dice, eso se concibe por parte de espíritus extraños o de indiferentes, pero la vista de las penalidades y padecimientos de aquellos a quienes amaron en la tierra no perturba su felicidad. Respuesta, si no vieran esos sufrimientos sería por considerarlos extraños después de la muerte. Ahora bien, la religión nos enseña que las almas están viéndoos, mas sucede que ellas consideran vuestras aflicciones desde otro punto de vista. Saben que esos dolores son útiles para vuestro adelanto si sois capaces de resistirlos con resignación. Se afligen pues más por la falta de valor que os retrasa que por los sufrimientos en sí, pues estos solo son pasajeros. Es decir, la anterior pregunta decía que si los espíritus buenos al ver el sufrimiento de los que están aquí en la tierra, no sufrían ellos. Pues la respuesta era que no. Pero que acá, entonces, pero si es un ser querido el que está sufriendo, entonces tampoco se va a perturbar la felicidad del espíritu bueno. Tampoco porque sabe que esa aflicción, ese sufrimiento que ese familiar está pasando, le va a ayudar a avanzar. El problema es no tanto el sufrimiento en sí, sino la falta de valor que él pueda tener para no afrontar ese sufrimiento y tomar otros caminos que no serían buenos para él, como el del suicidio, por ejemplo. Entonces, eso sí sería un pesar para aquel ser querido que desde el más allá te está viendo, te está ayudando, te está aconsejando, si tú no tienes el valor suficiente para afrontar esa prueba. ¿Sí? Pero el sufrimiento en sí no. El sufrimiento, la enfermedad, aunque puede ser algunas veces doloroso para el espíritu encarnado, realmente para su alma es un gozo, aun cuando él no lo puede entender enseguida. Por eso también el tema de la eutanasia debiera sacarse del vocabulario y del pensamiento de un espírita, ¿no? Porque hay que esperar
si esa enfermedad te visita, hay que, como decía Jesús en el Monte de los Olivos, hay que sorber ese amargo de esa aflicción, y de ella va a surgir un bien. No escapar de esa aflicción. ¿Ok? En eso también nosotros somos defensores de la... Ahora, evitar el dolor todo lo que sea posible, ¿verdad? Los calmantes y todo ese tipo de cosas, tampoco es que nos vamos a echar en la herida más, nos las vamos a alborotar más para que nos duela más. No, eso no. Pero sí soportar con resignación lo que posiblemente no tenga una cura, una situación, y que incluso pueda agravarse más si eso nos está pasando, es porque es un dolor que nos pertenece y que debemos asumir, afrontar, siempre procurando, lógicamente, minimizar por lo menos el dolor físico. 977. Puesto que los espíritus no pueden ocultarse recíprocamente sus pensamientos, y visto también que todos los actos de la vida les son conocidos, se podrá deducir de ello que el culpable está perpetuamente en presencia de su víctima. Respuesta: el buen sentido dice que ello no puede ser de otra manera. ¿Sí? O sea que el culpable está en presencia de su víctima, y eso es lo que lo va a hacer que él pueda recapacitar, arrepentirse y procurar compensar en ese mismo momento, en una nueva existencia, el mal que uno le ha hecho a ese ser. La ley así lo exige. La ley de Dios así lo exige. El buen sentido dice que, bueno, esa divulgación de todos sus actos censurables y la perpetua presencia de los que han sido sus víctimas constituye un castigo para el culpable, mayor de lo que se piensa, responden los espíritus, pero tan solo hasta que haya expiado sus faltas, ya sea en su condición de espíritu o bien como hombre en nuevas existencias corporales. Fíjense las palabras de Jesús tan sabias, que decían que no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Entonces, queda en nuestro propio cuerpo espiritual o periespíritu marcada todo lo que hicimos o dejamos de hacer. ¿Sí? Y es reconocido por aquellos que fueron víctimas nuestras. ¿Sí? Precisamente, si eso no estuviera al descubierto, no habría nunca un incentivo para cambiar, para reconciliarnos con nuestro prójimo. Entonces, lo que dijo Jesús, excelente, no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Nada se oculta perennemente, porque precisamente es en el mundo espiritual, el mundo real, el mundo mayor, donde las cosas funcionan al derecho. Aquí es donde se dan las hipocresías y los ocultamientos de nuestras necedades, de nuestras inferioridades. En el mundo espiritual no. Pero como dice acá al final, no, eso no es eterno, sino esto va a ser hasta el punto en que se haya corregido ese error, expiado esa falta. Entonces ya no, tú pues vas a superar esa situación y marcharás hacia adelante. Entonces eso tampoco es eterno. Otra nota de Kardec: cuando estemos nosotros mismos en el mundo de los espíritus, puesto que todo nuestro pasado se hallará a la vista, el bien y el mal que hayamos hecho serán igualmente conocidos. Es en balde que quien haya cometido el mal intente escapar a la vista de sus víctimas. Su inevitable presencia será para él un castigo y un remordimiento incesante, hasta que haya expiado sus yerros, o sea, sus errores. Mientras el hombre de bien, por el contrario, solo encontrará por doquier miradas amistosas y benévolas. Lo que decía el mismo Becerra de Meneses, ¿verdad? Que su mayor satisfacción fue haber encontrado, al partir al mundo espiritual, todas aquellas personas a las que él había podido ayudar como médico y como espírita, y que le recibieron. No eran grandes las personalidades que lo fueron a recibir, sino todos esos
personas que tenían mucha gratitud por lo que había hecho por ellos. Entonces, pero el hombre con errores, pues sabe que va a tener la presencia de sus víctimas, ¿sí? Pero para el malvado hay en la tierra, otra nota de Kardec, mayor tormento que la presencia de sus víctimas. De ahí que sin cesar las evite. ¿Cómo será cuando, disipada ya la ilusión de las pasiones, comprenda el mal que hizo, vea desvelados o develados sus más secretos actos, desenmascarada su hipocresía y no pueda evitar el verlas? En tanto que el alma del hombre perverso es presa de la vergüenza, el pesar y el remordimiento, la del justo disfruta de perfecta serenidad. Entonces, eso es lo que quiso decir Jesús con todas esas parábolas del fuego para el malvado y de la dicha para el justo, ¿sí? De que no se iba a tener vergüenza ni ninguna de esas emociones negativas para aquel que hubiera hecho las cosas bien. Y entonces, por eso fue que él tomó la figura esas del fuego, ¿sí? Como ese calor, esa intranquilidad que tendría aquel que no se esforzó por hacer el bien a sus semejantes. Y en cambio la dicha que le espera al justo. Entonces, todo está dicho en una forma una forma figurada, pero en una forma clara para que retrocediera el que estaba haciendo un mal y para que avanzara el que estaba haciendo un bien. 978. El recuerdo de las faltas que el alma ha podido cometer cuando era aún imperfecta no perturba su felicidad incluso después que se ha depurado. No, por cuanto ha rescatado sus culpas y salió triunfante de las pruebas a que se había sometido con ese fin. ¿Sí? Las pruebas que le resta sufrir para completar la purificación no causan al alma una aprensión penosa que perturba su dicha. Para el alma que está todavía mancillada, sí. Por eso no podrá gozar de una felicidad perfecta, sino cuando sea del todo pura. Pero para aquella otra que ya se ha elevado, el pensamiento de las pruebas que le quedan por pasar no tiene nada de afligente. Entonces, ni el que está bien se tortura ya por las pruebas del pasado, porque eso es parte del camino, ni el que está bien se tortura por las pruebas que le toca todavía sufrir, porque son también partes del camino. Entonces, es como una universidad donde si estamos en séptimo, sabemos que todavía nos faltan 3 semestres más, ¿sí? Y eso no nos debe de torturar. Y si estamos en séptimo, pues lo que pasó en primero o en segundo semestre, que de pronto te tocó repetir una materia o te tocó repetir un semestre. Yo repetí varias materias y varios semestres. Entonces, no te debe torturar. No te debe torturar esto, ¿verdad? Entonces, así es una comparación, pero realmente es así. Ya tú no sufres por algo que superaste, ni tampoco debes por anticipado sufrir por algo que todavía te falta por cumplir, sino como parte de un proceso. El verdadero sufrimiento es cuando uno repite y repite y repite y no avanza. Ese debería ser el verdadero sufrimiento para el alma. Otra nota de Kardec: el alma que alcanzó cierto grado de pureza goza ya de la dicha, un sentimiento de dulce satisfacción la embarga. Es feliz con todo lo que ve y con cuanto la rodea. Ante ella se alza el velo, sobre los misterios y las maravillas de la creación, y las divinas perfecciones se le aparecen en todo su esplendor. Entonces, como decía un papa, creo que fue el Papa Juan Pablo II, decía que el cielo y el infierno son estados de conciencia. Lo mismo está diciendo acá los espíritus superiores,
¿sí? Es el gozo de aquel que ha cumplido su tarea y que está avanzando. Eso está en su propia conciencia. Eso no está ni afuera ni exterior a él, sino que hace parte de él. Le pertenece ese gozo. Así como las aflicciones nos pertenecen cuando hemos cometido un error y estamos espiando o estamos repitiendo una tarea. ¿Sí? Entonces, y a medida que nos acercamos a Dios, pues todavía nuestra dicha va creciendo. 980. El lazo de simpatía que une a los espíritus de un mismo orden es para ellos una fuente de ventura. Respuesta. La unión de los espíritus que simpatizan en pro del bien constituye para ellos uno de los goces mayores, pues no temen que esa unión pueda ser perturbada por el egoísmo. En el mundo enteramente espiritual forman familias de iguales sentimientos, y en esto consiste la dicha espiritual. Así como en tu mundo os agrupáis por categorías y experimentáis ciertos placeres al hallaros reunidos, el puro y sincero afecto que ellos experimentan y de que son objetos constituyen una fuente de dicha, porque allá no hay falsos amigos ni hipócritas. Entonces, se forman esas familias espirituales de las que también se habla en el Evangelio según el Espiritismo, ¿sí? Que hay familia material y familia espiritual, ¿sí? ¿Dónde? En el mundo espiritual, que es nuestra verdadera patria, en nuestro verdadero hogar. Nuestro verdadero hogar se encuentra en el mundo espiritual. Aquí conformamos ciertos hogares, no siempre por amor, muchas veces por compromisos, muchas veces por deudas, muchas veces por necesidades o cosas que dejamos aplazadas en el ayer, en pasadas existencias. Tenemos que ponernos al día hoy para seguir avanzando con nuestra familia espiritual. Como decía sabiamente en el Evangelio según el Espiritismo, no porque hayamos tenido 10 padres acá en la tierra, en diferentes encarnaciones, vamos a tener 10 padres en el mundo espiritual, sino siempre los mismos objetos de nuestros afectos. El hombre saborea, otra nota de Kardec, el hombre saborea en la tierra las primicias de esa felicidad cuando encuentra almas con las cuales puede identificarse en una unión pura y santa, en una vida más depurada. Ese goce será inefable e ilimitado, porque solo hallaremos almas simpáticas que el egoísmo no entibie, ya que todo es amor en la naturaleza y es el egoísmo el que lo mata. Miren qué bonita esta frase. Todo es amor en la naturaleza y es el egoísmo el que lo mata. El enemigo del amor es el egoísmo. Luchemos por practicar más la fraternidad, la caridad, que es lo que destruye ese egoísmo que todavía está en nosotros y que destruye el amor en este planeta. 981. En el futuro estado del espíritu, ¿hay alguna diferencia entre aquel que en vida teme a la muerte y el que la ve con indiferencia y hasta desea con alegría? Tal diferencia puede ser muy grande. No obstante, se borra muchas veces ante las causas que inspiran ese temor o ese deseo. Ora se le teme, ora se le anhele. Se puede ser movido por sentimientos muy diversos y esos sentimientos son los que influyen en el estado futuro del espíritu. Es evidente, por ejemplo, en aquel que anhela la muerte solo porque ve en ella el término de sus tribulaciones, es una especie de protesta contra la providencia y contra las pruebas que debe sufrir. Entonces, es muy importante la formación que tengamos, esta información que estamos teniendo aquí en nuestros resultados en el mundo espiritual. Pero lo más importante es nuestro comportamiento, ¿sí? Es decir, si nosotros ya no le tememos a la muerte porque estamos aquí dentro de la doctrina espírita estudiando todo esto, pues eso no es lo que nos va a hacer más grande, sino es lo que acabamos de decir, nuestro amor hacia el prójimo.
que no seamos egoístas, que no seamos indiferentes, que tratemos a todos como si fueran nuestra familia, como si fuéramos nosotros mismos, hiciéramos todo por los demás como si fueran miembros de nuestra familia. Entonces, eso es lo que realmente nos va a dar a nosotros un avance, ¿sí? Pero no temerle a la muerte, no en sí necesariamente es un avance, porque pueden haber, como dice el espíritu, muchos móviles para no temerle a la muerte. 982. Es preciso hacer profesión de fe espiritista y creer en las manifestaciones para asegurarnos nuestra suerte en la vida futura. Respuesta: si así fuera, se podría colegir, o sea, deducir de ello que todos los que no creen en el espiritismo o no han estado en situación de instruirse a su respecto quedan desheredados, lo cual sería absurdo. El bien es el que nos asegura nuestra suerte venidera y el bien es siempre tal, sea cual fuera el camino que hasta él conduce. Como le pasó en el libro Volví, a el hermano Jacobo, que siendo un dirigente espírita, se encontró sin mucha luz, sin mucho avance, y estaba muy por encima de él otra hermana que profesaba una fe de otra doctrina religiosa que no se tenía la seguridad de la vida inmortal del alma. Entonces, no necesariamente es nuestra fe la que nos hace avanzar o no en el mundo espiritual, es nuestra conciencia, el haber tenido el mejor comportamiento para nuestros hermanos. Aquí dice el bien, ¿verdad? Es lo que realmente asegura nuestra estabilidad o no en ese mundo espiritual. Y por último, esta nota de Kardec: la creencia en el espiritismo ayuda a mejorarse fijando las ideas acerca de ciertos puntos relativos al porvenir. Acelera el progreso de los individuos tanto como el de las masas, porque permite al hombre darse cuenta de lo que será él algún día. Es un punto de apoyo y una luz que nos guía. El espiritismo enseña a afrontar las pruebas con paciencia y resignación. Nos aparta de aquellas nos aparta de aquellas acciones que puedan retrasar nuestra felicidad venidera y de ese modo contribuye a tal dicha. Pero no se ha confirmado que sin él no se pueda alcanzar igualmente, como muchos ejemplos de los libros de André Luis nos los dicen, ¿verdad? No es el espiritismo el que te va a abrir las puertas del cielo, es la iluminación gracias al espiritismo que te pueda dar y que te pueda hacer cambiar, ¿sí? Pero eso depende de ti, no depende del espiritismo, ¿sí? Si lo aplicas o no lo aplicas. Dice Divaldo algo que me parece muy cierto y que todos los debemos aplicar cada día, y es que hay muchas personas que entran al espiritismo, pero que el espiritismo no entra en ellas, ¿sí? Entonces, eso me lo debo preguntar yo, me lo debo aplicar yo y se lo deben aplicar todas las personas que estén aquí presentes y que escuchen en diferido esta charla. Entonces, el espiritismo nos puede iluminar si queremos, si nos lo proponemos. Es una cuestión de nuestra voluntad, el querer cambiar, el querer transformarnos, gracias a las luces que nos dé el espiritismo. Pero por el solo hecho de ser espiritista no se me va a abrir ninguna puerta. ¿Ok? Bueno, pues, muchas gracias por estar aquí, por tener la paciencia de esperar el término de esta charla. Y si, por supuesto, alguien quiere decir algo, comentar algo, complementar, preguntar, pues para eso estamos aquí. Todavía podemos hacerlo. Bueno, Milagros, gracias a ustedes por estar aquí. Y bueno, entonces vamos a cerrar nuestra reunión.
a todos. Gracias por estar aquí.